¿Cómo anda, Felice? ¿Todo bien? Muy bien, Rodrigo, Marcelo. ¿Cómo Un están? placer. Muchas gracias. ¿Es verdad eso? ¿Aprovecharon algunos de sus militantes a poner Felices los Cuatro? ¿Es real ese? Un Sí, jingle? hay un single, como somos tan pobres no pudimos todavía promocionarlo. No. Felices los Cuatro está muy bueno. ¿Pero eso lo pusieron ustedes a propósito? ¿Sí? ¿Felices los Mirá Cuatro? vos, ¿eh? Sí, felices Bueno, los Cuatro. Yo pensé que había sido una vandalización simpática. No, una vandalización de un reconocido periodista que estuvo en Termas de Río Hondo este fin de semana. No, pero bueno. yo no tuve nada que ver. No. No, yo pero, estaba en las termas en de serio, Río Hondo, no estaba hoy acá. estuve... Podremos, a ver, no lo Sí. traje, sí, hacemos la campaña. Lo que esperamos es, nosotros, en realidad, los aparatos partidarios, como bien definidos Sí. hoy, están jugando a full. ¿A dónde ve más aparato en el territorio? ¿De quién? ¿De la Del provincia lado- o de la municipalidad? La municipalidad, La apoyado municipalidad. por la nación. Pero, a ver, para... Dos aparatos muy fuertes. Veo el Ilustrale, Carlos, ilustrale a la gente qué significa, digamos, aparato territorial. Aparato territorial es sacar todos los chicos a la cancha, sacar los tanques a la cancha. Funcionarios, Sacar a 100 militantes, funcionarios a la todo. cancha que acompañan, digamos... Una cosa que a mí me parece que está muy mal, que es el que precandidato a concejal siga siendo secretario de gobierno en la actual gestión. Pereira. Sí, me parece que no es ético. Ocurre en el resto de las provincias que renuncian a sus cargos cuando Claro, son levantaba una candidatos. baldosa y aparece Pereira. Abría un Lógico. bubalú y aparece Pereira. Bueno, algo decías vos respecto de una estrategia. Creo que Jatón no habla porque no se siente fuerte. Se siente en la fortaleza del palacio protegido y a salvo. Pensás que no habla porque el que le va bien, Claro. teoría de que el que gana no tiene que Es que un responder. error, es un error grosero. Mm. Es un ¿Qué error es un error grosero. grosero, no contestar? No hablar. Ajá. Pero habla. No hablar. No, habla muy Lo poco. lo que hace es no contestar. No, habla muy poco. Yo no lo he visto, digamos, la difusión que tienen los otros candidatos, no la tiene él. Prácticamente no lo he visto en entrevistas televisivas Mano a mano. ni radiales, jamás. Y también me extraña muchísimo que sea precisamente Corral, no Pereira, porque acá, si yo le pregunto a la gente común y silvestre, y lo hago, ¿qué vamos a votar en el 13 de agosto, esta interna que es la PASO? Le cuesta saber qué vamos a votar a la gente. Y sobre todo cuando vos nacionalizás tanto la campaña, le cuesta saber que en Santa Fe votamos a concejales y a diputados nacionales y que en algunas comunas se cambia presidente comunal. Y confunden, por ejemplo, van a votar a senadores. Cristina, empezar alguno a decir. Es decir, se nacionaliza tanto esa campaña que... Sí, está todo muy mezclado. Yo por lo ejemplo, que te vengo digo- de lo que te Santiago quiero del decir Estero. es lo siguiente. Vengo de Santiago del Estero, en donde, por ejemplo, allí eligen gobernador y Claro. vice. Claro, pero... Entonces pero está todo como muy mezclado, ¿no? Como bien decían ustedes, hay mucha tela para cortar en ese interesante entroito. Mira, un sociólogo muy importante que hace muy poquito hablaba de la importancia de los medios a través de las redes, como señalaba Rodrigo. Vos hablas de redes y hablas de internet, y entonces vos hablas de imagen. Y vos también decías que podías opinar sobre los candidatos y pocos más son packaging. O sea, no hay un referente político que me diga qué idea o qué debo abrazar, digamos, desde el reino de la necesidad al reino del deseo, al reino de la aspiración política, a la movilidad social, sino que soy un packaging de una góndola como candidato, donde el candidato mejor posicionado, mejor trabajado es el candidato que se consume. Con ¿Dónde lo lo cual, ves más a eso? ¿En qué candidato? Viste que es un producto yo de a góndola. los dos candidatos... No le vamos a mencionar góndola justamente ahora a Contigiani porque va a salir con los tapones de punta, me parece, o los precios. No, y todo esos nombres, a ver... Contigiani hay hombres es uno de los que tiene, yo veo que tiene político. Tiene discurso político. Hay hombres claramente con discurso político y se ve en la campaña. Hay otros hombres que son emergentes de la necesidad de imposición de candidatos por parte de los aparatos partidarios que me preguntabas. ¿Qué aparatos partidarios veo claramente en la cancha como tanques? El aparato del gobierno municipal y el aparato de UPCN o del Consejo Municipal de Sebastián. Son muy fuertes. ¿Y hasta qué punto perjudica justamente en una elección donde el justicialismo, por ejemplo, tiene 12 candidatos en la ciudad de Santa Fe?
vos vas, vos, digamos, tenés estirpe justicialista, pero vas por afuera. Sí. Bueno, Luz Albastro también, algún voto justicialista más vas por afuera, pero digo, ¿cómo peleas contra eso? ¿Cómo tratás de imponer un discurso ante tamaño producto y aparato? Es muy difícil que vos puedas meterte en esa polarización, es muy difícil. Y ahí sí nos sirven las redes. Y yo te quería definir, la red, ¿qué concepto juega? La imagen. Lo que estoy anulando es culturalmente la idea del pensamiento. Cuando yo tengo un discurso mediático unívoco, que es lo que ocurre a menudo aquí, estamos olvidando de hacer el pensamiento crítico. Y cuando nos olvidamos del pensamiento crítico estamos cometiendo inequidades respecto de lo que es la elaboración del concepto. La elaboración del concepto me lleva a abrazar una causa, pero tal vez no besar la victoria. ¿Qué quiero decirte con esto? Sí, no hacer lo que sea para llegar a... Yo creo que hay tanta inequidad, asimetría, desigualdad, que es fundamental lo que decías al principio, encontrar y volver a amigar la política con la gente. La política ha sido un instrumento extraordinario de cambio social y ha dado, no perdamos de vista que hay gente que ha dado la vida por la causa política. Y hoy la política se ha convertido en política de dirigentes. Entonces, esa pelea entre el dirigente no le importa a la gente, porque la gente tiene necesidades básicas muy grandes, insatisfechas. ¿Ustedes lo ven a esa estrategia que tiene Corral por ahí de eclipsar a su candidato a concejal y salir él a tomar el estandarte, digamos, de su plebiscito de gestión? Yo, Rodrigo, lo veo como un error, porque esta elección, vos sabés bien que el sistema electoral es distinto para concejal y para diputado. Entonces, Corral no va a estar el día que vos tengas que meter la cruz. Y lo eclipsa tanto al candidato. De Corral no va a estar. No está. Y está tan eclipsado el candidato que yo no sé si lo distinguen cuando vayan a votar. Ahí quiero ir a otro tema. Amalia Granata, sí. Que estuvo ayer recorriendo algunos barrios sí. santafesinos contigo. Tuve la oportunidad de charlar un ratito con ella a través de la radio, pero digo, ¿cuál es tu forma de pensar con respecto, después de haber compartido mucho más tiempo con ella y de haber podido tener charlas un poco más profundas? Yo lo que creo ¿Con quién se va a encontrar la gente, digamos? Lo que creo que alguien que está en la comodidad, como decías antes, de lo mediático y hoy, con mucho trabajo, haciendo el esfuerzo de venir a Santa Fe, tiene una vocación de servicio real, por inmiscuirse en los problemas de la gente. E implica renovación política. Hay mucho perjuicio respecto de lo que es Amalia Granata como candidata política, hay mucho. Sí, somos una sociedad machista todavía en ese concepto de tener el preconcepto sobre Granata. Vos vas a encontrar una mujer, fundamentalmente, a una rosarina emergente de barrios también periféricos o de barrios los olvidados. Sí, más vulnerables, que sería la palabra más correcta. Yo sigo creyendo que tenemos barrios periféricos y marginal, que es una palabra horrible, pero es marginal porque no tenés servicios esenciales. Si vos vivís como en 2017, donde la revolución se hace a través de Internet, en el caso de Arabia Saudita, Mubarak, y tenemos en la ciudad de Santa Fe lugares donde el sanitario es en realidad un pozo en la tierra, es decir, hay contradicciones profundas en estas asimetrías que vemos todos los días, pero no ocurren en Arabia Saudita, ocurren en Egipto, ocurren en Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe. Entonces, que veo que en Granata yo veo una persona que podría estar cómodamente en otro lugar y tiene vocación de servicio y deseo de inmiscuirse y de cambiar con una impronta lo que ve que está mal. ¿Qué aporta de nuevo? Un discurso que no estamos acostumbrados, un discurso que es decir las cosas por su nombre, que esto no es político. Somos tan... yo creo que hay tanta discusión entre la dirigencia política que nos olvidamos de la gente. Y esto hablaba del divorcio de la política con la gente. Sí, una pelea de marquesina y de mirarse el ombligo. Dirigentes. Yo lo veo mucho en la ciudad de Santa Fe.
lo veo mucho en la ciudad de Santa Fe. La pelea de Jatón, no respondiéndole, digamos, como estrategia, pero la que quiere proponer Corral, es más, salen a contestar los funcionarios provinciales a Corral. Y yo creo que Corral o tiene el miedo de dar ese paso de contestarle a Lifchit, que ya le salió a contestar varias veces, Lifchit le salió a contestar a Corral, Farías, Verónica Gese con el gasoducto, bueno, Contigiani en algunos casos, Garibay salió a decirle que miente, que Corral estaba mintiendo con el tema del gasoducto. Pero Corral no le pega a la provincia. Yo no sé si es porque tiene una bajada de línea del gobierno nacional. No. ¿Sabes lo que tiene? No le pega a Lifchit, no le pega. Pegarle al candidato a concejal. Pero Rodrigo, acá hay algo muy sencillo. ¿Cómo se llama el plan del gobierno provincial en la provincia de en la ciudad de Santa Fe? El acuerdo capital. Acuerdo capital. 100 obras. Está bien, pero... ¿A vos te parece que le podés pegar? ¿A vos te parece que le podés pegar a un gobernador que te dio 100 obras en tu ciudad? Bueno, pero es muy mal la estrategia, o sea, que alguien le diga, digamos, a la gente que está rodeándolo a Pereira, sobre todo porque lo perjudica esto. Realmente. Vos le salías... En serio, a ver, hay una guerra en Medio Oriente y Corral le echa la culpa a Jatón. ¿De qué estamos hablando? Carlitos, la última. Sí, me la pasé hablando... Sí, la última. ¿Qué es a ver, ¿qué significa tu proyecto? ¿Es un proyecto que va a seguir existiendo por fuera del justicialismo? ¿Querés liderar un proyecto que trate de captar otro pensamiento, no de los que hoy... Vos dijiste que tenía un dueño el justicialismo la otra vez. Yo lo que creo que los aparatos partidarios definen las candidaturas, por eso te decía que las PASO para mí sí son buenas. Sí, también pienso, digamos, en un panperonismo, en un peronismo superador, digamos, de lo que ha sido la falta de liderazgo que ha tenido el peronismo en estos últimos años, si no sería opción de gobierno. Hemos perdido 3 elecciones a nivel provincial, esto tiene responsables y tiene consecuencias, y la verdad que no logra contener a sus propios emergentes, es decir... se hizo una gran elección en la última elección del peronismo santafesino, una gran elección, se perdió por 20.000 votos la gobernación, y en la ciudad de Santa Fe, donde nadie nos daba nada, entramos segundo a menos de 20.000 votos de Corral, en el mejor momento de Corral. Entonces, hoy por hoy, digamos, el peronismo siempre tiene estas cuestiones que sabemos debatir y que hoy la democracia nos permite hacerlo a través de la decisión de la gente, tiene estas contradicciones. Yo quiero encontrarme con los candidatos a concejales y crear una agenda común, Marcelo, lo quiero hacer. En realidad la gente lo necesita. La gente necesita cambiar cuestiones esenciales que hacen a su dignidad como persona. Pero es cierto que hoy, viniendo de jugar en el PRO, a mí me bajan línea desde el PRO dentro del peronismo. Entonces... ¿Cómo es eso? Claro, te estás refiriendo a Piñata, que fue candidato del PRO en las elecciones Yo creo pasadas. que Sebastián es una gran persona, es un militante, es ¿Puede decir que hay gente del PRO dentro de... Yo lo que te quiero decir es que es muy difícil conciliar intereses que hace 2 años estaban en otro lado, y hoy a quienes hicimos el gasto en aquel momento que el peronismo era una estructura vacía, no se nos reconoce y tenemos que buscar, digamos, nuestra posibilidad desde otra opción. Sí, lo que creo que en esta situación lo que ocurre... Sí, el peronismo le da cabida a gente que hace 2 años atrás militaba por el PRO, ¿a eso que te referís? Yo lo que creo que de esta manera lo que se está vaciando son las estructuras partidarias, que son estructuras vacías, y las ideologías siempre perduran, pero en realidad los partidos se van vaciando de contenido, porque no controlan. Si vos sos el dueño de un partido... La idea de Palacio, cuando te digo no contesta y se esconde en el Palacio, hablo de la estructura partidaria. Se esconde en la estructura partidaria y ustedes me contestan, sale el funcionario a contestar. La gente no es tonta, la gente sabe quién es el candidato y lo que debe hacer. Por eso distingue el candidato con discurso. Yo me llevaba una grata sorpresa con candidatos fuertes en uno de tus programas. Sí, me acuerdo que lo habías elogiado del Frade. Sí, porque es un candidato que dice las cosas por su nombre. Donde se suele usar demasiado el eufemismo, juega fuerte con respecto a temas que son temas relevantes, que son temas que hacen a políticas que requieren por lo menos 20 años en
en la solución de su problemática, pero tiene el coraje de dar nombre y apellido y jugársela. Porque, ¿sabés cuál es lo contrario a lo que ocurre en la ciudad de Santa Fe? Te doy un detalle chiquitito. Sí. Alguien es dueño de una pared. Ese alguien está preso por liderar una asociación ilícita, pero cobra un peaje para pintar esa pared. Coco Vergallo. Entonces, uno de los candidatos a concejales. Esto pasa a ser surrealista. Que las paredes tengan Bueno, peaje. los partidos políticos tienen que empezar a depurar un poco, ¿no? A esta gente. Hay una persona que era puntero político de Corral, y en una audiencia imputativa dijo que lo habían mandado a quemar un campo de un candidato que estaba en una interna. Pero a ver, Primero los partidos rechacemos la políticos tienen que violencia. empezar a depurar un poco. Claro, rechacemos la violencia, ¿no? Porque lo que tenemos es que dar el ejemplo del encuentro. Bien, Marcelo, claro. Bien. Tenemos que encontrarnos los dirigentes políticos porque la gente tiene necesidades. La gente es persona, es un ser humano con dignidad. Necesita encontrarse a la dirigencia política en la resolución de sus problemas y para eso son electos. Luego está el recinto, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Consejo Municipal, para dirimir las diferencias ideológicas que podamos tener, pero sobre todo para encontrarnos en 4 o 5 puntos que hagan a mejorar la vida y la calidad de vida de la gente. Santa Fe no está bien, está muy fragmentada, está muy dividida, está sin servicios esenciales. Ojalá nos volvamos a encontrar y agradezco muchísimo la amabilidad de poder expresarme y sé que el tiempo es cortito.